Ujú. Perfecto. A partir de este momento comienza la presentación de la doctora. Muy buenas noches, doña Marlene, y bienvenida a Fundación Benjamín. Muchas gracias por participar y atender nuestra solicitud. El tema de esta semana, perdón, de este mes es la culpa y la vergüenza. Contamos con la participación en este momento inicial de 17 participantes que han recurrido a nuestra invitación y que con mucho gusto los recibimos acá en Fundación Benjamín por el amor de Dios en la familia. Doña Marlene, el escenario es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fabio. De verdad que para mí siempre es un placer. Bueno, usted dijo que apagaran las cámaras. A mí más bien me encanta que si alguno quisiera tener la cámara encendida, me encanta porque siento como que estoy hablando con alguien, no sola, ¿verdad? Entonces, el que quiera tener la cámara encendida, yo feliz. Los micrófonos sí, obviamente apagados porque eso va a hacer una interferencia, pero con muchísimo gusto me encantaría verle las caritas. Con respecto a las preguntas, efectivamente, como lo dijo don Fabio, sería hasta el final para poder avanzar, porque este tema realmente es un tema hermoso. Para mí es un tema donde la culpa y la vergüenza hay que trabajarla sí o sí. No es solamente a padres en duelo o a padres con cualquier situación como las que muchos de los que están en este grupo tienen esas experiencias, sino esto lo tenemos que hacer a nivel personal. ¿Quién no ha sentido culpa y vergüenza? Bueno, ahí si quieren porque eso me gusta hacerlo más interactivo, ahí van poniendo quién cree que la culpa y la vergüenza es algo que lo podemos evitar o que no debería tenerlo o que lo podemos totalmente quitar de nuestras vidas. Si ahí lo van poniendo para que Fabio vaya leyendo, pues sería muy bonito saber qué piensan ustedes de la culpa y la vergüenza. Para iniciar, vamos a ir tratando aquí de avanzar todo lo que podamos porque realmente es un tema que me apasiona y que tiene mucho que dar, pero realmente traté de hacer lo menos, pero lo más que se podía. O sea, en otras palabras, agarrar el tema y como hacerlo así, como hacer como condensarlo, es la palabra que busco, una condensación del tema para que les quede bien clarito. Ahí ya vi a una chica valiente que puso la camarita, Estíbaliz, gracias por estar aquí conmigo. Realmente la culpa y la vergüenza, todos, absolutamente todos la hemos pasado. Pero primero tenemos que entender algo. Tenemos que entender que la culpa y la vergüenza no nace en nuestro paquete biológico inicial de las emociones. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Pero antes de leer eso, quiero leerles esto que dice aquí. Y pueden tomarle fotos a la presentación. No se las puedo enviar, pero sí les pueden tomar fotos. Por eso es que puse varias información para que ustedes les quede allí algunas de las diapositivas y después lleguen a sus casitas y lo empiecen a leer con calma. Mira qué bonito lo que dice aquí. Tanto la culpa como la vergüenza se consideran que emociones sociales. O sea, ya les respondí, no las podemos quitar de nuestro paquete, las necesitamos. ¿Por qué? Porque influyen en la socialización, controlando conductas antisociales. Ambas emociones tienen una función autorreguladora intra e interpersonal. Déjenme explicar estas últimas dos palabras, intra e interpersonal, por aquello que alguno no logra entender ese término, aunque yo sé que sí, pero mejor prevenir y que quede bien explicado. Intra quiere decir hacia adentro, alguien creo que tiene un micrófono prendidito. Intra quiere decir hacia adentro y interpersonal, creo que es una chica Susi, que no sé quién es, que tiene el micrófono ahí. Muchas gracias, Susi. Intra e interpersonal. Entonces, intra, ¿qué quiere decir? Hacia adentro. Yo me autorregulo. Inter quiere decir hacia afuera, hacia lo que está a mi alrededor y por lo tanto puedo regular. ¿Cómo me regulo con esto? Bueno, de muchas formas y lo vamos a ver al final, porque sí se puede hacer una regulación.
¿Quiénes no tienen vergüenza? ¿Quiénes no tienen culpa? Señores y señoras, los psicópatas y los sociópatas no tienen ni culpa ni vergüenza. Por eso que cuando usted tenga culpa y vergüenza, siéntase feliz consigo mismo, porque quiere decir que ni es un sociópata ni es un psicópata. Eso es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Me preocupa más bien cuando la gente me dice, yo no tengo culpa, yo no siento culpa, yo no siento ningún tipo de vergüenza. Eso me preocupa muchísimo. Vamos a ver la diferencia. Yo no sé si aquí ustedes en la pantalla, Fabio, si me dice si esta, la barrita los está tapando la información o no. Fabio, ¿me Yo, escucha? sí, No, perfectamente, yo lo veo bien. no tapa la barrita, no tapa, perfecto. Ujú. Entonces, para que puedan tomarle foto a eso, para que vamos a ir entendiendo la diferencia entre culpa y vergüenza, ¿verdad? Porque es necesario entender la diferencia porque usualmente van de la mano y necesitamos distinguirlas con mucha precisión. Número uno, la culpa que hace es una emoción privada. Nadie me tiene que haber visto para yo sentir esa desaprobación, y eso que hablaba de inter hacia adentro, ¿verdad? Nadie me tuvo que haber visto para yo sentirme avergonzada, ¿verdad? Y desaprobada. Esa culpa me desaprueba a mí misma en privado. Por lo contrario, de la vergüenza es desaprobada cuando alguien me mira. Por ejemplo, la vergüenza, me caí en público. Qué vergüenza, todo el mundo me vio, ¿verdad? Si nadie me hubiera visto, yo no siento vergüenza. Si me hubiera caído en la casa, no me da vergüenza. Lo que pasa es que me duele, pero no me da vergüenza. Entonces, vamos a ir desmenuzando y viendo cada una a detalle. Tómenle fotos si gustan. Segundo punto de esto, no requiere de observadores, como lo acaba de decir, por lo tanto, la otra sí. La tercera aparece cuando se rompen ciertas normas. Por eso les digo que solo los psicópatas y los sociópatas no sienten culpa ni vergüenza, porque definitivamente ellos no les importan las reglas sociales. Ellos todas las reglas sociales se las pasan, o sea, las transgreden. Pero el normal, nosotros, personas que no tengan ninguna de esas psicopatías, pues sí sentimos culpa cuando rompemos alguna norma social. ¿Okay? La otra, contraparte de esto, la vergüenza se origina al no alcanzar metas o estándares impuestos, ¿no? Como cuando los papás nos dicen, usted se sacó un 80 y ¿por qué no se sacó un 100? ¿Verdad? Desde ahí empezamos a presionar al chico diciéndole usted es bueno si saca 100, si no saca 100 no es bueno, ¿verdad? Y les puedo decir muchos ejemplos, lamentablemente los padres con todo pensando que le están ayudando a los chicos, los empiezan a presionar tanto y lo que empiezan a causar en ellos es una vergüenza horrible, donde ellos empiezan a sentir que yo no es, hay algo mal en mí, ¿verdad? Eso es un ejemplo. El foco es la conducta, lo que yo creo que hice horrible. En cambio, en la vergüenza, eso es la culpa. En cambio, en la vergüenza, el foco es en la persona. Yo soy horrible. Vamos entendiendo bien el asunto para que quede clarísimo, porque ya vamos a definir cada una. Otra parte de la culpa surge cuando surge de un conflicto entre lo que yo quiero hacer y lo que debo hacer. Y eso es increíble. Hay veces queremos hacer algo y no lo hacemos y ahí empieza la culpa. ¿verdad? La vergüenza, por lo contrario, es cuando somos más conscientes de mí mismo y de nuestra existencia. Por eso ahorita voy a decir cuándo inicia la vergüenza y la culpa, qué edad, cómo se origina, de dónde se origina. Pero primero quería que vieran esta diferencia. La culpa se encuentra mediada por normas, o sea, por el valor moral. Caso contrario de la vergüenza es cuando hay fallos en el cumplimiento del honor o valor ante los demás. O sea,
los demás me desaprueban, yo tengo vergüenza. Mantiene a la persona ligada a una situación para intentar repararla. La culpa me va a mantener ligada por mucho tiempo a aquello que yo creo que hice mal. Y eso es lo que le pasa a muchísima gente, que no logra soltar esas culpas constantemente. Si yo no hubiera dicho, si yo no lo hubiera hecho, si yo no hubiera ido, si yo no me hubiera, etcétera, etcétera. Y empezamos a crear una serie de castigos porque yo no logré hacer lo que tenía que hacer y ahí se mantiene completamente ligada, ¿verdad?, a lo que pasó. Provoca la vergüenza, lo que hace es provocar un deseo de escape. Lejos de la culpa, la diferencia de la culpa es que más bien me mantiene ligada. Lado contrario de la vergüenza, lo que quiero es escapar porque qué vergüenza que me vean. Porque hice algo que pasó las normas sociales. Entonces, estas dos emociones que no son primarias, voy a decir cuáles son las primarias porque yo necesito que esto quede claro. ¿Qué significa primarias para los que nunca han escuchado este asunto de las primarias o secundarias? Bueno, número uno, las primarias, esto lo que viene en nuestro paquete, en nuestro software, en nuestra, cuando nacemos con esas 6 emociones básicas universales. ¿Cuáles son? Aquí las tengo anotadas para que no se me olvide ninguna. La tristeza, el enojo, la felicidad, la sorpresa, vamos a ver, se me perdió, el miedo, ya lo dije, bueno, tristeza, felicidad, miedo, asco, sorpresa, y ahora estamos incorporando esta nueva de la sorpresa que no estaba muy incorporada. ¿Okay? Si la vemos en la película, por ejemplo, de Intensamente, que si alguno no la ha visto, me gustaría que la viera en algún momento, esta película de Hollywood, Intensamente, que habla de las 5 emociones. Ahí la vamos a ver cómo empiezan a funcionar. Ahí no existen las secundarias. ¿Por qué? Porque únicamente nacemos en nuestro paquete biológico con estas 6 emociones. Sin embargo, el bebé recién nacido obviamente no siente vergüenza ni culpa, porque como son secundarias, ¿qué quiere decir? Eso es como los colores primarios y terciarios y secundarios, que de esas 6 se deriva toda la demás gama de emociones. Por lo tanto, a partir cuando yo empiezo a entender y a darme cuenta que ya yo soy otro, que no soy parte de mamá, cuando recién nazco, no soy consciente que soy un ser humano diferente. Cuando me empiezo a dar cuenta que soy diferente, cuando ya empiezo a verme, ya que ya puedo, por ejemplo, un niñito de 1 añito, ya se empieza a ser consciente, 1 añito y medio, 2 añitos, ya le da vergüenza, ya se tapa la carita, si alguien le hace venga, se tapan la carita porque les da vergüenza que otro me vea, sienten culpa cuando hacen algo, pero eso es a partir de los 2 añitos, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. A partir de ahí empezamos a aprender con la interacción con los cuidadores primarios, que en ese caso serían los padres. Una vez que empiezo a crecer y me empiezo a dar cuenta de la desaprobación, es que me empiezo a entrar la culpa y la vergüenza. Interesante, ¿no? Cuando empiezo a sentirme que no soy la extensión de mamá, básicamente. Una vez que tengamos eso, me encantó esto que dice, para que quede más claro, John Bradshaw, en un diálogo de uno de los libros que leí de él, había este diálogo y a mí me encantó porque aquí les va a quedar clarísimo qué dice la culpa y qué dice la vergüenza. Vamos a ver, la primera dice, la culpa dice, he hecho algo malo. La vergüenza dice, hay algo mal conmigo con lo que soy. La culpa dice, he cometido un error. La vergüenza dice, esta a mí me llamó muchísimo la atención. La vergüenza dice, yo soy el error.
La culpa dice, he cometido un error, pero la vergüenza dice, yo soy el error. La culpa dice, lo que hice no fue bueno, pero la vergüenza dice, yo no soy bueno o yo no soy buena. ¿Verdad? Entonces aquí, si le quieren tomar la foto para que lo vean más clarito, nos damos cuenta que la culpa entonces no necesita espectadores, pero la vergüenza sí. Y todo viene por la desaprobación del otro. Cuando un niñito se le empieza a decir, no haga eso, usted no se porte mal porque usted hizo algo, y empezamos a decirle cosas así, como eso está malo, feo, no lo quiero, esto, entonces empieza a dar cuenta que hay algo en él que no está bien y que tengo que hacer cosas para ser aceptado. Tengo que hacer cosas para ser aceptado. Tengo que cumplir con las reglas que me están imponiendo porque si no, no soy amado. Y ahí es importante entender que la culpa como medio de socialización es completamente buena, sana, saludable. O sea, el que no tenga culpa y vergüenza es preocupante. Entonces, para recapitular esto, ¿nacimos con culpa, sí o no? No. No nacimos ni con culpa ni con vergüenza. Eso se nos fue dando por la socialización. Y como dice ahí, a partir de los 2 años de que el niño empieza a ser consciente, de que se le está evaluando, de que se está dando cuenta de que está cometiendo errores, se da cuenta que la gente se ríe de él y se empieza a sentir avergonzado, ¿verdad? Por eso es que tenemos, ojalá que todos los padres pudieran casi que llevar un curso antes de quedar embarazados de cómo es que tenemos que empezar a trabajar con los niños para que no crezcan con todo lo que nosotros, creo que sin temor a equivocarme, todos nosotros aquí crecimos en un hogar donde nos era muy punitivo, donde nos decían solo casi lo que no debíamos hacer y los logros muy pocas veces lo reconocían, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de vergüenza hay? Hay moral, heredada y hay un autoconcepto. Número 1, la moral. ¿Por qué la moral? Yo creo que hay un micrófono, creo que Esther tiene el micrófono prendidito. Ahí está, muchas gracias, Esther. La moral es cuando, por ejemplo, sabemos que no hicimos algo correcto, como fue copiar en un examen. Ahí yo me siento mal, ¿verdad? Avergonzado. Y más si el profesor se dio cuenta, obviamente yo me sentí muy avergonzado. Por caso contrario, que no se dio cuenta, lo que quizás siento es culpa, ¿verdad? Heredada, cuando pertenezco a pandillas, a etnias, por ejemplo, hace mucho tiempo, en el tiempo de Hitler, los judíos se sintieron muy avergonzados de su cultura y ellos querían, ¿verdad? No pertenecer por vergüenza a eso que les fue heredado. Y hay muchísimas culturas que también sienten esa vergüenza. O algún grupo X, ¿verdad? Que en el que hemos pertenecido en algún momento. Eso es una vergüenza heredada. Y el autoconcepto, que quiere decir cuando yo mismo me impongo esa vergüenza porque creo que hay algún rasgo físico o algo no correcto en mí como ser. Eso eran los tipos de vergüenza, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los tipos de culpa. Tenemos 2 tipos de culpa, que es la humanista y la depresiva. Ahí está. Creo que hay otra vez. No, vale, no puedo, dígale a su mamá. Se me enredó, espérame a ver. Vamos a esperar tal vez que Esthercita nos haga el favor. No sé si es Esther o yo que nos
No, Marlene, disculpa, es una señora que se llama Luisa, la que tiene abierto Ok, el micrófono. perfecto. Doña Luisa, quizás si nos hace el favor de... muchas gracias, María Luisa. Ok, tipos de culpa, es que como no estoy viendo, solo oía como una voz ahí. Eh, el tipo de culpa, tenemos dos tipos de culpa. La humanista que se deriva, y me gusta esto que dice Fromm, dice, ¿se deriva del temor de la autoridad? Sí, no se deriva del temor de la autoridad. Ve qué interesante. Para mí esta explicación de Fromm me llamó muchísima la atención porque dice que no se deriva del temor de la autoridad, sino de la conciencia misma, de no haber sido fiel a uno mismo. Entonces uno siente esa culpa, ¿por qué no dije? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo compré? ¿O por qué no dije en el momento? ¿Qué sé yo? Estamos constantemente tratando de entrar en esa conciencia y es lo que nos hace sentir culpa. Y hay otra que es la depresiva, que dice el señor Klein, que investiga muchísimo la culpa y la vergüenza, que se denomina tanto en el temor, no solamente en el temor, sino en el dolor por haber ofendido a un ser querido. Entonces la culpa viene en dos formas. Una, de no haber sido fiel en mí, que era la intrapersonal, y viene en la forma de la que no es hacia mí mismo, sino interpersonal, que sería la otra, hacia los demás. Cuando yo siento que le estoy fallando a alguien, cuando siento que le fallé a alguien porque no hice lo que quizás esa persona quería o porque no pude ayudarlo, ¿verdad? En ese momento que necesitaba ayuda, entramos en una culpa muy fuerte, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos viendo es las definiciones de culpa y vergüenza para poder entender al final cuándo es una culpa sana y una insana. Toda la que hemos visto hasta aquí es la que todos tenemos que tener sana, para aclarar. Esto es normal. No se sientan culpables por sentir culpa. No se sientan avergonzados por sentir vergüenza, porque es parte de nuestro paquete de socialización innecesario. O sea, no podemos dejar de sentir eso. ¿Cuáles son los aspectos positivos de tener culpa y vergüenza? Número uno, nos ayuda la conciencia la conciencia del poder que tenemos de hacer el daño, de la posibilidad de repararnos. Cuando yo hago algo y siento culpa, denle gracias a Dios que sienten culpa. ¿Por qué? Porque eso me hace devolverme, dar un giro de 180 grados y decir, wow, lo que hice no estuvo bien, lo que le hice a esa persona no estuvo correcto, lo que hice no estuvo bien bajo no necesariamente tiene que ser una persona. Ejemplo, volviendo al ejemplo de copiar en un examen. Wow, sí, me saqué un 100, pero bueno, en realidad no es mío. Yo hice algo incorrecto. Esa nota no me correspondía y siento culpa, sea hacia mí o hacia otra persona que le fallo. Que dije algo incorrecto de un compañero de trabajo. Bueno, siento culpa porque yo hice algo incorrecto. Entonces, ¿a qué nos ayuda? La culpa nos ayuda automáticamente a tener una socialización más sana, nos hace sentir un malestar tan feo, porque nadie dijo que por el hecho de que sea positiva no se sienta malestar. Y ojo con esto, sí se siente malestar, porque es una emoción. Y las emociones las tenemos que dejar pasar por nuestro cuerpo, porque nuestro estómago no está hecho para tragar emociones, para digerir emociones. No está hecho para que usted se coma ni se trague las emociones. Y si usted no lo trabaja, eso te va a enfermar. Eso es lo que se va a hacer en un proceso psicosomático, se vuelve psicosomático. ¿Y qué es psicosomático? Psico de la mente, soma de cuerpo. Y entonces empiezo a sentir en mi cuerpo una serie de cosas impresionantes. Empiezo a sentir cuando tengo culpa o vergüenza no sana, pues me empiezan a enfermar. Entonces la culpa sana
Ahorita vamos a ver qué produce la insana para no adelantar, pero esta culpa sana, donde yo digo, cometí un error, algo no hice bien, me hace restituir o reparar aquello que yo considero que socialmente está mal. Entonces, excelente en esos momentos de culpa. Vergüenza ayuda a las personas a evitar transgresiones y conductas inapropiadas. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo ganas de ir al baño, quiero hacer pipí, no me voy a bajar los pantalones ahí en medio parque porque qué vergüenza, la gente me va a ver y eso pues nos ayuda a evitar que todo el mundo anduviera en eso, ¿verdad? Porque ya somos seres más racionales y eso, esto no está bien socialmente, hacerlo aquí. Quizás en otras culturas era normal, como en la cultura allá en Roma, en los tiempos de Roma, pues habían servicios comunitarios y todo el mundo ahí hacía lo que le diera la gana. En nuestra sociedad, pues no está permitido eso y todo eso lo hacemos en secreto. Vergüenza también, porque me puse 2 de la vergüenza porque me parecieron muy importantes, dice que ayuda a analizar el propio yo como un espejo. Entonces ahí nos autoanalizamos. Eso es importantísimo, el autoanálisis. Siempre, siempre les digo a las personas que están conmigo, 2 componentes que tenemos que tener claros es el autoconocimiento. Si no me conozco, yo no sé quién soy, ¿verdad? Y si no sé quién soy, pues no me puedo amar, porque uno no ama lo que no conoce. Y por eso anda tanta gente quebrada con una autoestima totalmente dañada. Yo no hablo de alta ni baja, porque ¿cómo medir eso? Sino que una autoestima dañada. ¿Por qué? Porque no me conozco y tenemos que aprender a conocernos emocionalmente. La inteligencia emocional se debería enseñar desde que los chicos están en el prekinder. Porque nosotros mismos empezamos a decir a un chico que tiene miedo, ay, pero no tenga miedo, todo está bien, aquí estamos. ¿Verdad? Y entonces no les enseñamos que estas emociones son necesarias para que ellos vayan aprendiendo a regularse, autorregularse y regularse socialmente. Como dije, como el estómago no está hecho para digerir emociones, yo quería definir emoción para que quede más claro. Emoción es o son algo instintivo que viene con nosotros, todas las personas, para que podamos, o lo que nos hace ser humanos. Todo lo que usted sienta en su cuerpo es como una alarmita, como una brújula que le indica qué está pasando ahí adentro. Cuando tengo miedo, cuando tengo culpa, cuando tengo frustración, cuando tengo celos, cuando tengo enojo, cuando tengo todas estas emociones, es lo de adentro que te está diciendo qué está pasando. Y eso que le llamamos emociones es sencillamente la responsable de hacerme actuar, porque si yo no siento emociones, estaría muerto. Así de sencillo. Porque la culpa, por ejemplo, y la vergüenza, que es lo que estoy trabajando ahorita, es lo que nos hace cuidarnos, no hacer nada incorrecto. Y la culpa y la vergüenza, creo yo, que son una de las emociones secundarias que no queremos sentir. ¿O quién quiere sentir culpa y vergüenza? La culpa nos genera un malestar tan grande que lo único que queremos es reparar rápido para quitarnos la culpa. Yo sé que todos, absolutamente todos los que están aquí, que estoy viendo que hay 25 participantes, incluyéndome a mí, todos nosotros tenemos una humanidad compartida. Y no existe ninguno de nosotros que en algún momento no hemos sentido culpa o vergüenza. El problema que pasa cuando eso me queda como un trauma. ¿Y qué es un trauma? Un trauma es un camino que transité de dolor
que yo no quería transitar. Aquello que me pasó que yo no debía haber pasado. Aquello que viví que yo nunca quise vivir. Entonces nos van quedando heridas que son traumas, lo que le llamamos traumas, y vamos sangrando por la vida porque no hemos sabido sanar esas heridas. Y cuando usted no tiene sana las heridas, constantemente está sintiendo culpa y vergüenza. Culpa y vergüenza, porque se siente que no hizo lo que tenía que hacer, o recuerda cuando le avergonzaron. Y yo creo que la expresión máxima de la vergüenza es cuando nos sonrojamos, cuando tenemos que hablar en público, o cuando tenemos que decir algo, o que tenemos que alguien se ríe de nosotros, y eso lo empieza a sentir el niño pequeñito cuando alguien se ríe o lo compara. Cuando lo comparamos y él se siente avergonzado, cuando quiebra algo y le pegamos una regañada, entonces ya empieza a sentirse con culpa y con vergüenza. Entonces, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es a ese nombre que se le da a la emoción. O sea, en otras palabras, es la expresión mental que yo le doy a la emoción. Empiezo a ver que lo que siento ahí adentro es algo y le puse nombre, que era culpa y vergüenza, porque voy sintiendo ese malestar. Sentimiento. O sea, lo que siento yo de ese malestar de adentro. Empiezo a sentir, como por ejemplo, cuando nos da vergüenza, nos queremos esconder, nos tapamos la cara. Uy, qué vergüenza que nadie me vea. ¿Será que alguien me vio? ¿Será que alguien se dio cuenta? ¿Qué van a decir de mí? ¿Será que van a decir que yo esto, que yo lo otro? Empezamos a preocuparnos por lo que el otro dice. Y por otra parte, la culpa, empezamos a decir, ¿por qué yo no lo hice? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, siempre estamos preocupados por el qué dirán y por lo que yo debía haber hecho. Ahí se genera la culpa y la vergüenza. Ahí empezamos ya con la vergüenza insana. ¿Cuándo se vuelve insana? Se vuelve insana cuando esa culpa que debió haber sido reparadora, cuando esa culpa que debió ser normal de un error que cometí, la fui y la solucioné. En el momento que yo solucioné, ya la culpa tiene que haber salido. ¿Por qué? Porque si yo continúo con la culpa, a pesar de que pedí disculpas, a pesar de que dije que no lo volví a hacer, a pesar de que cambié un montón de cosas, y aún así sigo teniendo culpa, ya eso se me vuelve en una culpa insana. Porque la misión de la culpa es decirnos, hey, algo estás haciendo incorrecto. Y si estás haciendo algo incorrecto, tienes que corregirlo. Esa es la brújula a seguir, el camino a seguir. Porque si yo empiezo a caminar bajo esa brújula, voy a entender que lo que tengo que hacer es devolverme y arreglar y reparar algo. Con respecto a la vergüenza, igual. Si yo me sentí avergonzada por algo que hice, o alguien me hizo sentir avergonzada, pues voy y digo, ¿cómo me siento? Mira, me sentí avergonzada cuando me humillaste delante de estas personas. Entonces, al hablarlo, al dejar que la emoción pase por mí, lo menos que podemos hacer nosotros, o sea, más bien lo último que podemos hacer es estancar la emoción. ¿Y qué es estancar? Yo sé que aquí hay muchos de mis pacientitos queridos y ellos saben que siempre les digo que es como cuando hay un riachuelito y yo decido que yo no quiero que ese riachuelo siga pasando por ahí, le pongo unos sacos de arena, le pongo unas piedras para que no pase más ese riachuelo, que no siga corriendo. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a venir el dengue, va a venir el guarazapo, ahí va a venir el barro, se va a empezar a traer basura y se va a estancar, va a haber un montón de bichitos que van a poner esa agua que no va a servir para tomar. O sea, el agua que debería ser para tomar ya no me va a servir para nada.
Entonces esa emoción se vuelve insana porque intoxica mi cuerpo. Como el estómago, les decía, no está listo para comer emociones, sino lo que tenemos que hacer es dejar que pase sin estancarla, lo que va a provocar es en que tengas insomnio, en que tengas migrañas, en que tengas alergias, en que tengas, hay gente que le agarra bueno, la fibromialgia se sabe que es parte de un montón de emociones atrapadas ahí. ¿Mm? Inclusive el cáncer está asociada con un montón de sentimientos de culpa, que no sano esa culpa, porque constantemente me estoy latigando, constantemente me estoy diciendo que por qué me siento avergonzada, porque dicen qué dirán y nos imaginamos todo un diálogo. Constantemente estamos preocupados por el qué dirán. Y cuando yo no permito que esa agua continúe y pase, se vuelve una agua no apta para tomar. Y ahí enfermo total mi cuerpo. Pero es que lo lleno de todo, de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, de estrés. ¿Mm? Entonces ahí es donde tenemos que aprender a trabajar. A tal punto que hay mucha gente con culpa y vergüenza toma la terrible decisión de tomar su vida, o sea, de suicidarse. Y eso es lo que menos queremos. Por eso es necesario que aprendamos a trabajar en saber ustedes quiero que lo hagan así siempre, pregúntense, creo que si le tomaron fotos van a saber cuándo es una insana y una sana. ¿Esta culpa es sana? Ah, ¿cómo saber si es sana? Bueno, cuando metí la pata, porque no somos perfectos, pero sí perfectibles. O sea, vamos en un proceso. Entonces, ¿cuándo sé que es insana? Cuando no se me pasa, y no se me pasa, y llevo años sintiéndome culpable y sintiéndome avergonzada por algo que pasó hace años atrás. Ahí eso ya es insano. Eso hay que trabajarlo con urgencia, porque si no, lo que va a provocar es que nos vamos a volver personas amargadas. Personas, como decimos, con un sentimiento de culpa que no se aguantan ni solo. Se nota cuando la persona tiene cargado un gran saco aquí constante Yo tengo, pero acetaminofén. que se notan automáticamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos bien por ahí, porque lo que quiero es abarcar una hora exacta para después darles, ¿verdad?, el tiempo para que hagan preguntas. ¿De dónde sale esa culpa insana? ¿Verdad? Se da durante nuestra infancia, lamentablemente. Volvemos a lo mismo. Nosotros los padres cometemos hacemos cada metida de patas. Todos, incluyéndome a mí. ¿Qué hacemos? Bueno, y en nuestra infancia no solamente los cuidadores primarios, ¿verdad?, que serían los padres, sino también, por ejemplo, en las guarderías o en alguien que nos cuide, algún primo, algún tío, alguien también se puede dar en esa gente que está más cercana a mí. ¿A través de qué se da? Bueno, a la humillación. Ahí cuando un niño se humilla, es que usted no sabe hacer eso, para ver, ay, qué feo le quedó eso, no, usted no, ya ahí el niño empieza a sentirse que algo está mal. Cuando hay mucha presión, mucha expectativa, mucha comparación con el otro hermanito, es que si usted fuera como su hermanito, él sí es bueno para esto. Un abuso emocional o físico. Eso marca totalmente al niño, crece con una gran vergüenza y una gran culpa, porque el niño siente que algo en mí estaba mal, algo hice incorrecto y por lo tanto no soy amado, no puedo ser amado porque algo está mal en mí. ¿Okay? O hice algo mal o yo algo tengo mal, ¿verdad? De la culpa, que es algo hice mal, o la vergüenza, algo no está bien en mí. Tenemos también la parte de la invasión de la libertad natural del niño, ¿verdad? Entender que el niño tiene esa libertad
normal, de tomar también esa decisión limitada, por supuesto, porque nuestro deber es guiarlos. El deber de los padres es guiar a sus hijos, enseñarles. Y no estarle diciendo a todo, no, 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 sino irles enseñando más bien qué es lo que sí se tiene que hacer, en lugar de ese no tan punitivo constante, ¿verdad? Vemos también aquí un descuido, negligencia parental. Cuando el niño se siente abandonado, cuando el niño no se siente protegido, ahí empieza a sentirse culpable o avergonzado. También obligado a cumplir un rol que no le corresponde. Como muchos niños que son obligados, porque bueno, no hay de otra, quizás, no vamos a decir que eso es, ¿sí? Que la mamá tiene que trabajar, una madre soltera, y deja a otros niños cuidando a otros niños. Un rol que no me corresponde. O bien los padres que constantemente están en conflicto y el niño se tiene que sentir casi como el padre o la madre de esos padres para que no peleen. Por favor, ya no peleen más. Ahí está asumiendo el niño un rol que no le pertenece, el de ser el cuidador. Ausencia o excesivo uso de límites. Siempre hablo de lo mismo y siempre hablo de el balance. Cuando hay ausencia, donde no hay límites claros en un niño, ahí es un problema, porque el niño no se siente seguro en un lugar donde no haya reglas claras. Pero el otro extremo, el otro polo sería el excesivo uso de límites. Entonces, ninguno de los dos funciona. Y por último, un contagio de negatividad, depresión y vergüenza. Ver a unos padres constantemente hablando negativos o a unos cuidadores constantemente hablando negativo, que siempre vemos a mamá o a papá muy depresivos, que todo les da vergüenza, pues son patrones aprendidos. ¿Qué pasa con esos chicos así, que ahora somos los adultos que estamos aquí? Porque si vieron en la lista, posiblemente algunos de ustedes tenían alguno de esos puntos que mencioné. De ahí era el origen, ¿verdad? El origen de esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son las implicaciones si yo no hago algo por sanar esa culpa y esa vergüenza, ya siendo consciente? Porque no se puede sanar lo que no es, lo que uno no tiene conciencia. Se trabaja únicamente en la conciencia, lo que tengo claro. Y entonces las implicaciones, lo dice ahí bien claro, la vergüenza y la culpa, si van de la mano, o sea, juntas, que usualmente van juntas, si van de la mano, se asocian a numerosos problemas psíquicos, que ya lo mencioné hace un ratito: depresión, ansiedad, bajo autoestima, trastornos de alimentación, insomnio, pensamientos suicidas. Si esas dos componentes van de la mano, es una bomba de tiempo. Y yo necesito que ustedes hoy piensen si la culpa que han llevado o si la culpa que han sentido es una culpa sana o una culpa insana. Ejemplo, pasó algo que yo no quería que pasara. Por ejemplo, atropellé a alguien, le bajé el pie a alguien con el que iba en el carro, le bajé el pie a alguien, bueno, hice algo porque la persona estaba ahí y yo me empiezo a culpar. ¿Por qué? ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué no tuve más cuidado? ¿Por qué? ¿Es una culpa sana o insana? Pues eso es una culpa insana, porque si yo hubiera sabido que esa persona, yo le iba a bajar el pie al pasar por la calle, yo jamás lo iba a hacer a propósito. Ahora, si lo hice a propósito y no siento culpa, estaría hablando de un psicópata. Entonces tenemos que preguntarnos siempre. Esa pregunta quiero que les quede ahí.
para ahorita entrar ya a las recomendaciones finales, porque ya estamos casi terminando, finalizando. Esa pregunta hágasela siempre. ¿Esto es sano o insano? ¿Esta vergüenza es sana o insana? Porque hay gente que tiene vergüenza de algo que le pasó en el colegio y cada vez que se acuerda de eso se vuelve a poner rojo. Porque hice algo que pasó allá, cometí un error hace años y todavía me sigo latigando como que si fuera hoy. Entonces pregúntese siempre, ¿esto que estoy cargando es sano o insano? Y empiece a trabajar en eso, ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué hacer cuando me siento culpable? Aquí voy a hablar de la culpa insana. Ojo, porque la culpa sana es un proceso natural y necesario. Trabajamos en lo insano. ¿Por qué trabajamos en lo insano? Porque se nos puede volver una patología, ya se nos puede hacer algo ahí no conveniente para nuestra salud mental. Vamos a ver las recomendaciones para terminar. Me encanta cuando respeto el tiempo de ustedes, que dije que era 1 hora, y lo vamos a terminar porque empezamos como a las 6:05, si no me equivoco. Recomendaciones finales, y aquí para que me pongan mucha atención, si tienen que tomar notas, es el momento para que escriban. Dice que la primera recomendación es analizar la emoción. Analiza la emoción que está pasando por usted. Lo que hablaba, esta emoción que estoy sintiendo, ¿es sana o insana? Esta emoción de culpa sí es correcta que la esté sintiendo porque metí la pata y tengo que tratar de arreglar lo que hice. O es una emoción insana porque lo que hice no lo hice porque quería hacerlo y la estoy guardando como una culpa ahí. Y lamentablemente se lo digo, hay veces vamos guardando culpas y nos aferramos a la culpa porque es lo único que nos queda. Y eso le hablo a mucha gente que lo que ha perdido es un ser querido, ¿verdad? O que ha perdido una relación. Perdido entre comillas, ¿verdad? Me refiero a la relación de pareja, ¿no? Porque uno no pierde, la relación se termina porque sencillamente no funcionó, pero vamos a imaginar que usualmente decimos coloquialmente perdimos la pareja porque no funcionó. Entonces, eso hay que analizar esa emoción, si lo hice adrede, si es culpa que yo quiero guardar para mí, porque es lo que me liga a él. Recuerde que la culpa liga, no suelta. ¿Ok? Entonces, analiza la culpa, analiza la vergüenza, cualquiera de las 2 emociones que esté sintiendo, para ver si es sana o insana. 2, si es sana, restituye. Si fue algo que hice y que puedo remediar, lo tengo que restituir. O sea, ir, sentarme con la persona, pedir perdón, analizar, hablarle de lo que siento, me siento profundamente mal por lo que te dije, por lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no puedo restituir porque es algo que yo nunca quise hacer? Y aún así siento culpa. Bueno, ahí entra ahorita el paso número 4, pero primero vamos al 3, que es hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a perdonar. Porque si yo no aprendo a perdonar a aquel que me avergonzó, eso va más dirigido a la vergüenza, porque la culpa es perdonarse uno mismo también. Pero si no aprendemos a perdonar a aquel que nos avergonzó en algún momento, yo sencillamente no puedo avanzar por la vida y al final aquella persona que me avergonzó ni cuenta se dio. Y yo guardo un gran resentimiento y me avergüenzo cada vez que me acuerdo de aquello que me hicieron, que esa persona no la logro perdonar. Ahí entra una gran responsabilidad de parte mía, porque las emociones están para trabajarlas.
Las emociones están para no permitirle que se digieran en mi cuerpo porque no está capacitado para digerir emociones. Vuelvo y repito. Y el paso número 4 sería auto-perdonarte o perdonarte. Porque hay muchísima gente, yo misma por años, no me lograba perdonar. Hasta que un día decidí hacerme una serie de preguntas, pero yo esto lo hice porque quería. Y decidí perdonarme y decirme, yo te perdono por eso que hiciste. Si es que realmente fue algo que yo hice adrede. Y si fue algo que no hice adrede, yo tengo que perdonarme de todas maneras. Porque parece que me aferro ahí. Y necesitamos ese perdonarse. Porque de la única manera que yo logro perdonarme de mis culpas y de mis vergüenzas es que yo entienda que yo no lo hice porque quería hacerlo. Que yo entienda que yo nunca quise hacer eso, pero que no era algo que yo no quería vivir, pero me tocó vivirlo. Y cuando yo logro entrar en esa conciencia y logro perdonarme, verme a la cara de un espejo y decirme, yo te perdono. Eso es como sanador, sana. Y una vez que yo me perdono es cuando tengo que empezar a trabajar, porque es un proceso. Pero creo que si no me perdono, ningún proceso funcionaría. Y 5, humanidad compartida. Todos somos humanos y todos vamos a fallar. Si somos humanos, fallamos. Y por lo tanto tengo que entender que no solo yo siento culpa y no solo yo me siento avergonzada. Porque tendemos a pensar, solo a mí me pasa esto, a nadie más. Y eso no es del todo cierto. Entonces tenemos que aprender que somos un humano y mientras que tengamos humanidad, pues vamos a fallar. Y 6, es necesario que busques apoyo. Apóyate en alguien, en una red confiable. Apóyate en un amigo que puedas abrir su corazón y que ese amigo te pueda ayudar. Apóyate en compartir con un ser querido que puedas lograr vaciar el corazón para sentir esa liberación que les hablaba al principio, de que no estanquemos el riachuelo para que pueda correr las emociones libres y que no nos intoxiquen el cuerpo. Pero apoyarse en alguien es, porque si no entramos en un orgullo que decimos, bueno, yo puedo sola, yo puedo solo, yo puedo sola, yo no necesito a nadie. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una bomba de tiempo y que después explotamos. Y no podemos pretender que sola puedo ni solo puedo. Y el apoyarse en alguien es necesario. Ahora bien, si es una culpa o una vergüenza sana, donde tengo que contarle a alguien para que me guíe, pero si ya se volvió una culpa y una vergüenza insana, donde estoy guardando y guardando y guardando un montón de cosas ahí, lo más conveniente, y no es que voy a hacer publicidad aquí, bueno, porque ya de todas maneras casi que muchos pertenecen a mi consulta y estoy feliz de que estén aquí conmigo. Apóyate en un profesional porque la psicología sana, bonita, de esto donde aprendemos a sanar heridas y demás, nos ayuda a gestionar correctamente la culpa y la vergüenza insana. Eso que está ahí, estancado por años. Porque yo les voy a decir una cosa, si hasta aquí ha pasado años y no la ha logrado soltar, es porque aún está estancada. Porque la emoción tiene que venir
entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Siempre le digo yo a las chicas y a los chicos, emoción que viene, emoción que saco, emoción que viene, emoción que saco. Y si lo logro hacer así, no se me acumula nada en mi sistema, en mi cuerpo, nada. Esa gastritis que padece la gente, esas migrañas, esas alergias, esas toses alérgicas que constantemente la gente padece, porque no están sanando esas emociones que están pasando por el cuerpo. Entonces, emoción que viene, emoción que saco, así de sencillo, pero cuando se quedan ahí estancadas, pues todo eso es lo que pasa, que me contamino. Y ahí sí voy a necesitar de un profesional de la salud emocional donde me ayude a entender qué es la raíz, cuál es la raíz de ese árbol, cuál es la raíz de ese tronco. Entonces tengo que empezar por sanar raíz para después ir podando algunas ramitas que se salieron de control. Entonces básicamente, para hacer honor a la hora que me dieron, que son las 7:05, ya vamos a entrar en el tiempo de las preguntas y les quiero decir que hace poco abrí un Instagram. Yo no soy de muchas redes sociales, sin embargo, ahí está el Instagram, la doctora.Marlene Mora, por si alguno se quiere inscribir o sea, entrar a mi perfil. Ahí estoy publicando algunas cositas de autoestima, de psicología, de cositas que quizás les puedan ayudar. Y por cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden, ahí está mi número de teléfono. Ahora sí, le doy la palabra a don Fabio para ver si hay alguna pregunta. Ya ahí vamos a dejar de compartir, por si hay alguna pregunta que tenga alguien para poder contestar. Vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas aquí. Marlene, muchísimas gracias por su presentación sobre el tema. Con mucho gusto. Obviamente nos pone a todos a pensar y a validar nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestro actuar, ¿verdad? Efectivamente, preguntas creo que pueden haber muchísimas. Antes de pasar ahí, les quiero presentar un poquito a los compañeros que están participando sobre nuestra pequeña fundación, ¿verdad? Y que se animen a consultarnos. Permítame compartirles aquí rápidamente y yo le voy a hacer la primera pregunta. Ya la tenía planteada, la habíamos conversado un poquito, porque sí es importante desde también el ángulo de las personas que vivimos situaciones de duelo por hijos, ¿verdad? Que hay mucha culpa y hay mucho dolor. Entonces, y en muchos casos se instala la vergüenza. Entonces, me permiten acá compartirles rápidamente sobre nuestra fundación. Me dicen si la observan. Ajá, ahorita la estamos observando. Muy bien, Marlencita. Bueno, como les digo, Fundación Benjamín está ubicada acá en Alajuela, en el Limbo de las Cañas, contigo a Levi's, en el segundo piso del edificio de la Estación de Desarrollo. Damos servicios de soporte emocional y profesional en prevención del suicidio, ¿verdad? A través de la doctora Marlene, que nos ha acompañado desde el año 2020, ¿verdad? Hacemos consejería familiar y estudiantil y atendemos personas en situación de vulnerabilidad, esa palabra me cuesta, vulnerabilidad emocional, y también atención de niños y niñas. La parte un poquito que hemos trabajado diferenciada de la de padres en situación de duelo por la particularidad de de los que somos este tipo de personas. El costo que nosotros cobramos es a evaluar, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades económicas de las personas, pero siempre pedimos que la persona participe con algún aporte para que también se involucre en esta necesidad del servicio de atención emocional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre se nos dijo, ¿verdad? Y eso es una palabra que decía, es que el que va al psicólogo es que está mal de la cabeza o es una persona que va para el hospital Chapuí, allá en Pavas, ¿verdad? Y no. Yo creo que evidentemente no es así. Habrán algunas personas que tienen algunas características físicas, ¿verdad? Químicas que no les permiten estar bien y que necesitan esos servicios que por demás son servicios necesarios y servicios de salud necesarios, ¿verdad? Pero muchísimas personas hemos sufrido depresiones reactivas
por situaciones que han cambiado nuestra vida, por una tragedia, por una pérdida de tu pareja, caída de tu trabajo, de tu matrimonio, etcétera, ¿verdad? Y hasta por cosas que no son tan relevantes, de pronto que afectan tus emociones y que te pueden generar un estado, o sea, que a uno no le parecen relevantes, pero a que aquellas personas sí. Entonces, bueno, nuestro objetivo es darle servicios a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Pero partiendo también del hecho de que procuramos que las personas aporten, ¿verdad? A, a sesiones de mucho menos costo que la habitual en un profesional, ¿verdad? No porque nos cobren menos ni mucho menos, simple y sencillamente porque buscamos la manera de poder ayudar a las personas que no pueden pagar una cuota completa de una cita, ¿verdad? Y la segunda parte de esto, bueno, ese es el simple de nosotros, de la Fundación Benjamín. Aquí nos pueden mandar sus donaciones, la que tengan a bien, con mucho gusto, se le agradecemos de corazón. Les dijimos al principio, no somos una organización con lucro, es una organización de servicios, no pertenecemos a ninguna otra organización y tenemos apadrinazgo por ahora, ¿verdad? De ninguna empresa o institución del Estado. Entonces, cada cinquito que recogemos es un tesoro para nosotros y lo podemos compartir en servicio a las personas, como les mencionaba antes. Y también se ocupan contactarnos para buscar apoyo emocional, lo pueden hacer a través del mismo número que por ahí estaremos filtrando los servicios. Bueno, una vez anunciado esto, le quería preguntar, doña Marlene, vamos a ver si por aquí estamos. Bien, las personas que hemos sufrido accidentes trágicos con nuestros hijos, sufrimos culpa, vergüenza y mucho dolor. Últimamente hemos estado escuchando muy malas noticias referente a accidentes caseros, ¿verdad? En donde lamentablemente se pierde la vida de alguno de los miembros de la familia, principalmente pequeños, ¿verdad? Ujú. Y eso está generando muchísimo dolor y muchísima culpa, muchísimo rechazo social. Hemos tenido noticias de todo tipo al respecto, ¿verdad? Y entonces, Marlecita, en este caso, las personas, ¿cómo pueden aligerar esta carga? Es normal sentir esa culpa asombrosa que uno no, a veces no tiene ni la capacidad de imaginarse de lo que podía ser eso, ¿verdad? Es una culpa que te absorbe, que te encierra, te envuelve de una manera terrible, ¿verdad? Y sucede igual con los padres que han tenido pérdidas por hijos por el tema del suicidio, ¿verdad? Que hay muchas preguntas que se hacen. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Cuánto más pude haber hecho? ¿Cuánto más no? ¿Acaso fui negligente? ¿Acaso fui una mala persona? Etcétera. Y empieza un montón de evaluaciones internas que el padre y la madre eh, eh, ponen ahí en su corazón, en su mente, y que generan demasiado ruido. Entonces, Marlecita, por ahí va la pregunta, la primera pregunta. Bueno, vamos a ver, la pregunta es si es normal sentir culpa por una pérdida de un ser querido, por ese dolor de lo que dice, lo que no dice, lo que debía hacer y no lo hice, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Sí, Bueno, correcto. dentro del duelo, ¿verdad? Como tal, por lo que me mencionas, es totalmente normal que todas esas preguntas se den. Es parte del proceso del duelo. ¿Y qué es un duelo? Un duelo es un tránsito por el dolor para poder ir sanando. ¿Cuándo empiezo a sanar? Cuando yo acepto que ya no se pudo hacer nada, porque no es lo que pasó, sino lo que yo percibo que yo no hice con eso que pasó. Y la culpa, por eso hablamos de la sana y la insana, ahí es una culpa insana. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo algo así a propósito? ¿Quién atropelló a su hijo a propósito? ¿Quién, alguien me decía de las personas que están por aquí, de que se les perdió una mascota, ¿verdad? Entonces la culpa tan grande porque se les escapó la mascota, pues no tiene ningún sentido de sentir esa culpa, no es culpa sana, ¿por qué? Porque yo no dejé la puerta abierta para que la mascota se escapara. Yo no atropellé a mi hijo a propósito. Entonces ahí es donde tengo que, en los pasos que di, de perdonarme y decir, yo no lo hice,
con el propósito de hacerlo. Y ahí es donde no cabe la vergüenza sana. La vergüenza sana es cuando efectivamente yo soy responsable de mi emoción. Por lo tanto, lo que pasó no pasó porque yo quise que pasara. O lo que yo hubiera querido que pasara. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con el autoperdón, empezar a perdonar. ¿No? Ahí es la única manera, como decía yo al final, es ese perdón. Una vez que yo me perdone, es cuando empiezo a trabajar. Si yo no me logro perdonar, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Y me ha pasado en muchos de los casos en los que yo he trabajado, donde tuve que lograr empezar por quitar culpa. Es lo primero que yo quito. Culpa y vergüenza. La culpa por lo que pasó, que según yo algo hubiera podido hacer y no hice. Entonces siempre les pregunto, si usted hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho. Claro, entonces no fue culpa suya. Se pasó. Ese es el momento. Eso que no quisiéramos haber vivido nunca. Por lo tanto, ahí estamos ante una culpa insana. Hay que trabajarla sí o sí. Y una vergüenza porque el que dirán, ¿verdad? Marlene, Que es la parte positiva. muchas gracias, Marlene. Dentro de esta información general que estamos hablando acá, y quiero hacer esta aclaración. Este es un taller de presentación de información general. Esto no es una terapia, ¿verdad? Esto No. no se puede comparar con una terapia ni con un trabajo en grupo específico. Esto es simple, no, ni tan simple, pero eso es una información poderosa referente a lo que es la culpa y la vergüenza y de la mano el perdón también. Por Y en la supuesto. fundación también hemos hablado sobre el duelo y las etapas del duelo, lo cual, aclaro desde ya, no constituye una terapia per se, es información. ¿Por qué nosotros consideramos en la Fundación Benjamín que es necesario hablar de esto? Por lo mismo que les mencionaba antes, porque muchas personas creen que acudir a un profesional de la psicología o psiquiatría es por una persona que está loca, perdone la expresión, Ujú, ¿verdad? Que es ujú, una persona que está mal de la cabeza y que no puede vivir con los demás o que tiene una característica específica que debe ser atendida por los servicios de salubridad del país, en este caso el Hospital Padre Chapuy en Pavas. Y no, ujú. la pandemia nos ha demostrado y nos puso sobre el tapete, además sobre esto, las necesidades emocionales tan fuertes que están requiriendo en general la población en todos sus segmentos, desde los abuelitos que están quedando en soledad tempranamente, hasta los niños que están creciendo bajo un régimen que oprime demasiado al ser humano y genera mucha presión y competitividad desde que están chiquititos, ¿verdad? Entonces, el trabajo con el profesional de la psicología llegada desde sus propios trabajos o desde esfuerzos como el que realizamos nosotros es sumamente importante. Entonces, esto es importante aclararlo. Esto no es una terapia per se. Si ustedes ocupan una terapia o requieren acudir a un grupo de terapias, pueden escribirnos a la Fundación Benjamín. Puede ser que no sea con nosotros, le podemos dar nombres de grupos maravillosos como Padres con Ángeles en Heredia o Renacer Costa Rica a cargo del fabuloso Antidio Cabal, que es una persona maravillosa y todo su grupo de gente, o diferentes grupos con la Caja de Seguro Social, etcétera, o pueden eventualmente también acudir a nosotros. Marlencita, tenemos una pregunta acá de una persona que se pone el seudónimo Teacher. Dice, ¿cómo manejar a un jefe que usa la vergüenza como una forma de poder? Ojo, ¿verdad? Esto es muy complicado en las relaciones laborales. Hacer sentir que nuestra capacidad no es suficiente. Dice, gracias. Esa es la pregunta de Teacher. ¿Cómo manejamos a Ok, personas que les gusta avergonzar? perfecto. Ahí recuerde que la vergüenza, la emoción es mía. Sencillo. Yo soy la responsable o el responsable de las emociones. Una persona que te quiera sentir, que te quiera hacer sentir avergonzado, la persona es la que decide si lo quiere aceptar. Ejemplo, si alguien me dice, usted es una inútil, usted no sirve para nada, o me dice, usted, como siempre, todo lo echa a perder, porque hay gente muy punitiva que le dice a uno, un jefe, le dice, es que usted siempre lo echa a perder todo.
Entonces yo soy la que tengo que decidir si recibo de esa persona que efectivamente es una persona enferma, emocionalmente hablando, si yo le recibo a esa persona el comentario o que decido decir, esa persona debe tener algún problema en su casa, debe ser una persona muy dolida, muy herida. Y empiezo a verlo con ojos de misericordia. Y esos ojos de misericordia lo que van a hacer es decir, no soy yo el problema. Recuerde que el que se siente avergonzado cree que hay algo malo en mí. Entonces, yo no le voy a permitir que el otro bote toda su basura en mí, sino que yo decido no ser un camión de basura y decir, no, esta persona lo que tiene es un problema, él, no soy yo. O sea, al final yo soy lo que quiero que le quede a Teacher claro es que la emoción, yo soy la responsable de gestionarla, no el otro en mí. No sé si le quedó claro a Teacher la respuesta. Sí, efectivamente nos indica que muy claro y que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Siempre es tener nosotros el control de las emociones es vital en toda situación de la vida, ¿verdad? A veces, por más pesada que sea la carga, por más pesado que sea el momento, de alguna manera siempre tienes que tratar, esto lo he hablado mucho yo con muchos padres en diferentes talleres, ¿verdad? De no colocar todas las emociones en un solo saco porque el saco se va a reventar y el saco finalmente soy yo, ¿verdad? Y aunque a veces no se puede, entonces tengo que empezar a trabajar para tratar de discernir eso. Si no lo puedo hacer solo con mi grupo de apoyo, si no tengo un grupo de apoyo estable, buscando profesionales de la psicología, ¿verdad? Buscando empoderarse de aquellas situaciones de la vida o aquellas emociones que nos hacen daño o que no nos permiten avanzar. No sé si Excelente. tenemos preguntas. Es el momento para preguntar o de participar, estimados amigos, amigas. Buenas noches, Fabio. ¿Cómo me Ya, le va? Yararita, un abrazo enorme. Con todo Muchas gusto gracias. les presento a todos a mi querida amiga Yarara, una mujer maravillosa y fabulosa, sobreviviente, superviviente, ¿verdad? Porque cuando nuestros hijos mueren todos llevamos un dolor y una supervivencia de la mano de esa situación, ¿verdad? Pero Yarara es una mujer maravillosa. Adelante, Yarara. Gracias, Fabio. Saludos a la doctora. Doctora, Gracias. vea, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la familia o los familiares, porque usted sabe que en esta sociedad, bueno, y en la mayoría, el suicidio es un tema un poco delicado, ¿verdad? Y hasta mal visto dentro de las familias y la sociedad, inmediatamente culpan a los padres, ¿verdad? Desgraciadamente, por el suicidio de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno como padre, ¿verdad? Yo lo digo por una señora que conocí un día de estos y por mi caso propio, los familiares nos echan la culpa, ¿verdad? Porque a mí me pasó de que recién muerto mi hijo por suicidio, un familiar, una prima, en caso concreto, me dijo que la culpable de la muerte de mi hijo era yo, ¿verdad? Que yo había tenido la culpa de que él se había suicidado cuando estaba en lo más y mejor del dolor, ¿verdad? Porque tenía como 2 semanas de haberse muerto, ¿verdad? Y ¿qué hace uno para manejar ese tipo de situaciones, verdad? Porque para algunas personas, como esta señora que yo conocí hace unos días, las hijas le echan la culpa de que el hermano se haya muerto, de que ella no hizo lo suficiente para salvarle la vida al hermano. Entonces yo quisiera preguntarle a usted qué hace uno como persona para poder manejar esta situación. Gracias. Bueno, el nombre es Lara. ¿Cómo es el nombre? Y Arara. Yarara. Yarara. Ajá, Ok. sí, sí, sí. Yarara. Bueno, en realidad básicamente la misma respuesta que le dije a Teacher, ¿verdad? Recuerde que la emoción yo la gestiono
Yo soy la responsable de gestionarla, de aceptar. Usted se tiene que preguntar, yo fui la culpable realmente. Hágase esa pregunta en voz alta. Yo realmente, es más, le voy a decir algo para que quitemos ese tabú de que los padres son los responsables de que los hijos se suiciden. Siempre les digo esto. Si usted hubiera hecho algo para que su hijo se suicide, no hubiera sido un suicidio, hubiera sido un homicidio. Entonces, eso le bota a usted cualquier culpa, porque usted no hizo nada para empujar a su hijo a esa decisión, que al final el suicidio es una decisión personal, absolutamente personal. Nadie puede involucrarse en esa decisión porque entonces sería automáticamente un homicidio. Entonces, usted sencillamente pregúnteselo usted. Yo hice algo para provocar, no que haya cometido errores, porque todos los padres cometemos errores. Okay, eso es otra historia. Estamos hablando del hecho de haberse suicidado, de que él tomara esa decisión. Entonces, aquí usted se tiene que preguntar, yo lo empujé al suicidio y usted misma tiene ya la respuesta. No, usted no lo hizo, porque ¿qué padre quiere que su hijo se le suicide? Entonces, por lo tanto, usted tiene que decir, esto no es culpa mía, fue una decisión personal. Doctora, yo después de la muerte de mi hijo tuve que buscar ayuda profesional, obviamente, ¿verdad? En psiquiatría, porque era algo muy fuerte, ¿verdad? Y para mí, yo soy docente y entonces era muy difícil manejarlo, ¿verdad? Tener que enfrentarme a una población estudiantil de niños y niñas sabiendo que ya el mío, que no era un niño cuando se suicidó, ya no estaba, ¿verdad? Entonces tuve que buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. ¿Verdad? Todavía estoy en ayuda psicológica y psiquiátrica. No, las doctoras no me han soltado, ¿verdad? Digamos que esa parte de yo aprendí a través de a lo que yo voy es que yo aprendí a través de la ayuda con ambas profesionales a que fue una decisión de mi hijo, ¿verdad? Total. Porque ya él era mayor de edad, porque era una persona con absoluto dominio, ¿verdad? De sus acciones, que sabía, ¿verdad? Qué era lo que estaba mal y qué era lo que no estaba mal, ¿verdad? Y que él de ahí tomó la decisión porque quiso, ¿verdad? Porque él lo planeó, porque él todo muy duro, es muy duro, ¿verdad? Para uno como papá aceptar ese hecho, ¿verdad? Y dejar de pensar en el los hubiera, como dice usted, es que si yo hubiera, ¿verdad? Es muy difícil. Exacto. Pero uno a través del tiempo y con terapia lo logra, digamos que los hubiera, lo logra superar, ¿verdad? Perfecto, Yarara. Creo que lo que hasta aquí has hecho, ¿verdad? Creo que hasta lo que aquí has hecho es eso, lo correcto, ¿verdad? Ir a asistir a un profesional y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, doctora. Okay. Vamos a ver si alguien más tiene alguna preguntita, Fabi. Sí, como le decía a los participantes, es el momento de hacer sus consultas o escribirlas acá en el chat. Tenemos al menos para una consulta más, un tiempito más. Uh-huh. En la generalidad, hablar de nuestros problemas nos vulnera un poco, ¿verdad? Nos exhibe un poco y a veces las personas no desean hacerlo públicamente y se les respeta. Si desean consultar, les reitero, pueden escribirnos a Fundación Benjamín al 6464-1796 o 6464-1796 para buscar la orientación que requieren. Exacto. Marlencita, los padres en situación de duelo suelen ser personas que cargan mucho dolor y quiero que me ayudes a hacerles una invitación a las personas para que traten ese dolor. Suelen rechazar cualquier tipo de ayuda porque dicen que pues nada le va a volver a su hijo o a su hija y dentro de la lógica física pues es así, pero yo les he hecho la analogía muchas veces. Si usted se cae y se quiebra el brazo,
y no va al hospital a que le saquen la radiografía y lo curen y que le pongan un yeso, o tengan que operarte, ponerte un pin, pueden pasar varias cosas. Número uno, que a lo mejor la lesión no represente un gran impedimento para usted y usted aprenda a vivir con el brazo ahí medio chueco, por decir una palabra. Ujú. La segunda es que te genere demasiado dolor y que tarde o temprano tenga que ir donde el profesional, ¿verdad? Exacto. Y la tercera, más peligrosa todavía, es que aquella lesión se gangrene y le pueda costar su propio brazo la vida, ¿verdad? Depende de la situación. Entonces yo les he dicho, es igual en la parte psicológica, emocional, no tengan temor en acudir eh, a, a los profesionales. Si están bajo mucho dolor, bajo mucho estrés, vayan primero al EVAIS para que los remitan al área de psiquiatría de su zona, ¿verdad? Si es que no pueden Ujú, pagar por aparte la consulta y para que le den la medicación que el profesional requiera, ¿verdad? ujú. Que hay medicina alternativa, sí hay medicina alternativa, pero no pueden dejar por fuera el tratamiento psiquiátrico y la observación, en este caso de la Caja de Seguro Social, porque ese expediente es vital para darle seguimiento a la persona en diferentes etapas del desarrollo del duelo y el retorno, digamos, retorno entre comillas a su vida normal. Entonces, Marnecita, bajo esta reflexión te ruego que hagamos una invitación a la gente para que no tengan temor en tratar, ¿verdad? Los padres en situación de duelo no tengan temor en tratar y que puedan tomar, los servicios profesionales. Doña Susi indica, ir a donde un profesional en salud mental es la mejor inversión que uno puede hacerse a uno mismo. Entonces, doña Marlene. Pues efectivamente, Fabi, yo creo que tenemos que entender algo. El que se fue, se fue. Ya no hay nada y eso es lo doloroso del asunto. Ya no hay nada que hacer en ese aspecto. Pero sí con los que quedamos. Los que se quedan, tenemos que seguir trabajando. Ahora, no solamente en padres en situación en duelo, ¿verdad? Aquí ya vemos muchos de los que están aquí que no precisamente han perdido un hijo por muerte, pero sí lo han perdido porque el hijo se enoja, se va de la casa, no quiere saber nada de los padres, o bien tienen un divorcio o cualquier otra situación que sea, son duelos, son transitar por el dolor. Lo que sea que esté pasando, es necesario entender de que el ir a un profesional es para poder entender ese malestar que me está pasando y que tengo que trabajarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo que se acumule, lo que va, no se va a ir para ningún lado. Todo lo contrario, lo que va a hacer es intoxicarme emocionalmente y empiezo a sentir todos esos malestares. Entonces, es necesario, como les digo, si es una culpa, una vergüenza totalmente manejable, sana, pues perfecto, con tomarse un café con una amiga y contarle, eso se soluciona. Pero cuando estamos ante un asunto ya más patológico, con más dolor ahí enquistado, porque se vuelve un quiste, sí tenemos que buscar ayuda profesional, porque yo tengo que aceptar que les requiero ayuda, porque esto se me desborda, porque imaginarme de vivir con culpa y con vergüenza el resto de mis años no tiene ningún sentido, porque al final no estaría ni siquiera honrando la memoria de la persona que ya se fue. Porque si, yo siempre les digo a mis pacientitos, si esa persona te estuviera viendo, que bueno, bajo mi concepto no nos están viendo y por dicha, pues si no estarían sufriendo, pero supongamos que te pudieran ver, ¿cómo te quisieran ver? ¿Feliz o llorando por el resto de su vida? Yo creo que no, tiene sentido. Ah, si te pudieran ver, serían los seres más felices sabiendo que estamos felices, que estamos reinventando, pero hay gente que se aferra a ese lloro, a esa tristeza, porque es lo único que le queda del otro. Es lo único que te queda y entonces me aferro ahí, porque si suelto eso, suelto lo único que me sostiene, o ligado a ese ser. Pero es necesario que empecemos a entender que el duelo tenemos que transitarlo con honor y llegar al final honrando a ese ser
que ya no está. Veo una manita levantada. Shirley. Sí, Shirley Alfaro, adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Muy agradecidos. Muchas Buenas gracias, noches. Shirley. Buenas noches. No, muchas gracias por el tema, está bien interesante, sobre todo el aspecto de el suicidio, digo, perdón, que eso se lo voy a pasar a mis cuñadas, porque lamentablemente cada una pasó por eso, de que sus hijos tomaran esa decisión. Entonces voy a compartir ese video con ellas para que les ayude, ¿verdad? Pero con respecto al duelo, lo que quería comentar exactamente lo que dijo la doctora, que sí, que nos queremos aferrar al dolor y no lo queremos soltar, porque no es tanto el hecho de que la persona ya no está, o en el caso mío de que mi hijo ya no estaba, sino es que no queremos soltar ese dolor. Entonces por eso no se logra, ¿verdad? Superar todo eso y aceptarlo, porque es una aceptación. No queremos aceptar, preferimos echarle la culpa generalmente a Dios, que es lo que hacemos, y nos queremos quedar ahí, pero ojalá, ¿verdad? Que los que están empezando o van por el medio o hemos finalizado, ¿verdad? Empecemos a analizar eso, que hay que soltar ese dolor, porque es mi dolor y nadie lo comparte. O sea, nadie lo comparte porque es mío, me refiero, digamos, a los demás. O sea, cuando mi hijo Daniel murió, todo el mundo sí, lo siento mucho y ¿verdad? Y ya después la vida para ellos siguió y para mí se detuvo. Exacto. Entonces es. es mi dolor que todavía, o sea, ahorita me puedo poner a llorar, ¿verdad? De todo lo que recuerdo. Pero no es el hecho, ¿verdad? O sea, uno tiene que seguir adelante. Y como decía, exactamente, si ellos nos pudieran ver, nosotros tenemos que seguir la vida, disfrutarla, porque es hermosa. Y tenemos todas las personas alrededor que cuentan con nosotros, ¿verdad? Entonces, y si, ¿verdad? O sea, y si no, pues buscar, ¿verdad? Cosas en que ocupar nuestro tiempo, nuestra mente y sobre todo, ¿verdad? Para mí fue muy importante ir donde la psicóloga, me refirió al grupo de duelo. Entonces, para mí yo trato siempre de compartir todo lo que José Fabio hace, porque yo sé que hay muchísimas personas allá afuera que están sufriendo y no saben cómo hacerlo. O sea, solo lloran y lloran y se quedan ahí, porque no saben y también, pues, lógicamente, ¿verdad? No hay, económicamente, pues, pagar un psicólogo es caro. Pero, por eso yo trato de compartirlo para que la gente logre y pasar este hueco, yo le llamo el túnel oscuro, que fue para mí pasarlo ya hace 11 años que Daniel murió. Y entonces, pero gracias a Dios, para mí fue Dios el que me sacó de ahí, porque si no, no lo hubiera podido lograr. Y también el grupo de duelo, sentir uno que que alguien entiende el dolor, porque solo los que hemos pasado por ahí sabemos qué es eso, Así perder es, un hijo, Shirley. porque Excelente. no hay otro que, por ejemplo, las personas que han pasado por cáncer, ¿verdad? Están esas personas que comparten sus mismos sentimientos y nosotros pues el duelo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso era nada más como el agregado que quería mencionar. Muchísimas gracias. Muchísimas Shirley, gracias. Shirley, muchas gracias. Un gran gusto saludarte y que Dios me la bendiga. Tenemos otra Shirley con la mano levantada que Shirley nos había puesto en el chat y se podemos transformar ese dolor para construir en honor a ese ser amado, para que todo lo que aprendimos de esa persona que tanto amamos valga la pena. La culpa y Exactamente. la culpa y la vergüenza es normal sentirlas al principio, pero no debemos cargar con ellas. Shirley,
para cerrar con usted. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Escuchamos No, esa voz que la reconocemos. ¿cómo está, doctorcita? Muy bien, usted, Chilita. Bueno, yo lo que quiero es hacer como un comentario, ¿verdad? Y más que nada a título personal, basado en mi experiencia en este camino tan doloroso que es la pérdida de un hijo. Bueno, efectivamente la culpa y la vergüenza es lo primero que a uno lo ataca cuando tenemos una pérdida por suicidio. El señalamiento, incluso pensar que todos me vuelven a ver y tal vez no me están mirando, ¿verdad? Yo en lo personal tuve que cambiarme de casa porque yo sentía que todo el mundo me señalaba a mí porque yo era la culpable de que mi hijo hubiese tomado esa decisión. Gracias a Dios y al camino de la psicología, la terapia, pues logré entender que efectivamente no fue mi decisión y que yo no hice nada para que él tomara la decisión. Exactamente. Algo que también hizo que yo lograra quitarme esa culpa y esa vergüenza de encima, porque aunque a veces uno dice, no, no, yo sé que no es mi culpa, pero uno la sigue arrastrando, fue decir, yo no quiero manchar la memoria de mi hijo, porque a pesar de que mi hijo, con su dolor que él estaba viviendo, decidió quitarse ese dolor de encima de esa manera, a pesar de eso, él fue una persona muy noble y yo no quería manchar la memoria de mi hijo convirtiéndome en un despojo humano. Yo no quería que las personas vinieran a decir, pobrecita, es que el hijo se le mató. Uy, véanla, está hecha una desgracia, es culpa del hijo porque se le mató. Entonces yo dije, no, yo no voy a dejar que manchen, ni yo manchar la memoria de mi hijo. Y yo voy a construir a partir de este dolor. Yo voy a edificar con este dolor. Y el dolor no me va a dominar a mí, yo lo voy a dar a él en mi mano, lo voy a sacar de mi pecho y yo voy a lograr construir con este dolor. Y en memoria de mi hijo voy a construir y a edificar. Y han pasado 2 años de que mi chiquito se me fue y poco a poco yo he recibido comentarios de muchachitas, amigas de él, de personas que me dicen, Shirley, yo la veo a usted y yo me motivo a seguir adelante con mis problemas porque yo la veo a usted cómo usted trabaja, cómo usted sale adelante y cómo lo logra y ese amor es por el amor que usted le tiene a su hijo. Yo les digo exactamente. Hay una muchachita que me dice, yo me iba a matar, pero usted me ha ayudado tanto que aquí estoy. Y entonces yo le digo, bueno, también es gracias a mi hijo que ya no está, porque yo no tendría esta valentía si yo no tuviera el amor que le tengo. Entonces, este amor que yo le tengo a él me hace salir adelante, me hace sacarme esa culpa, me hace quitarme esa vergüenza. Y hasta los últimos días de mi vida vivo para mí y en honor a él. Eso sería. Perfecto. Muchísimas gracias, Shirley, por lo que explicas y que nos retrata muchos de nosotros también, ¿verdad? Tomamos esas palabras. En Fundación Benjamín procuramos transformar el dolor en amor a través de acciones que nos gratifiquen, que nos llenen a todas las personas de la mejor manera posible. No siempre lo que es bueno para mí será bueno para otra persona, pero aquella persona que está sufriendo y que está con aquella congoja de no saber qué hacer, a lo mejor ir a participar de una actividad, de ayudarle a los muchachos de Chepe se baña o a los muchachos que están o a las muchachas de mujeres agredidas o dentro de sus iglesias, es que participan en una iglesia en forma activa, eso les va a ayudar a seguir adelante. Yo cierro, cierro esta presentación agradeciéndole a doña Marlene, muchísimas gracias
por su valiosa participación del día de hoy. Estará pronto en el YouTube para que lo podamos compartir con otras personas. Y bueno, aquí estamos para servirles en Fundación Benjamín, ¿verdad? Una fundación pequeña de espacio y de parte administrativa, ¿verdad? Pero grande de corazón. Estamos para Así servirles es. con mucho amor y espero que esta reunión, así como las otras que hemos sostenido, sean muy provechosas para todos. Marlene, no sé si algo más, sino agradecerles a todos y que tengan un feliz descanso. No, con mucho gusto, siempre tratando de aportar un granito de arena con todo el amor, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para poder hacer de este mundo un poquito más tranquilo, más viable, porque sé que las cosas que nos están aquejando, pues no es fácil, pero sin embargo, poniendo un poquito cada uno lo logramos. Perfecto, Marlencita. Muchísimas gracias a usted y a todos los participantes. Que tengan un excelente descanso esta noche y un mejor resto de la semana. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.